Usted es un consumidor y como consumidor tiene una serie de derechos, pero hay algunos que quizá todavía la ley no incorpora. Para conversar de este tema y por supuesto de algo que ha calado hondo en la teleaudiencia, el de las estafas en las construcciones, está hoy día con nosotros el doctor Crisólogo Cáceres, vicepresidente de ASPEC. ¿Cómo está, doctor? Placer estar en nuestro programa. Bien, el consumidor tiene derechos. Nuestra ley realmente está regulando, por ejemplo, el derecho a estar informado, el derecho del ciudadano, del consumidor a la información, o falta complementar algo más en la norma. Efectivamente, el derecho a la información es uno de los derechos más antiguos y más importantes que tiene el consumidor. Está recogido en la normativa vigente actualmente, que es la Ley de Protección al Consumidor, el texto único ordenado de la misma. Implica este derecho de que los proveedores nos deben suministrar toda la información relevante para que nosotros como consumidores tomemos una decisión de compra adecuada. Sin embargo, muchas veces los proveedores nos suministran esta información de manera sesgada, de manera incompleta, de manera engañosa, y cuando tomamos una decisión de compra lo hacemos equivocadamente, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de la campaña que ustedes vienen llevando a cabo en relación a las estafas inmobiliarias es un claro ejemplo. La gente piensa de que está adquiriendo inmuebles en determinadas condiciones y en verdad adquiere inmuebles en condiciones totalmente distintas a aquellas que le fueron ofertadas, ¿no? Doctor, antes de ingresar específicamente al tema tanto de la construcción como al del consumo de medios de comunicación, por ejemplo, ¿qué conocimiento tiene usted? El otro día con Rafael nos quedamos asombrados porque se confirmaba la noticia que usted nos daba de que esta comisión que está viendo el Código del Consumidor, ¿no es cierto?, está presentando un nuevo proyecto de ley que resulta que está totalmente a favor de las empresas. ¿Qué información tiene usted al respecto, doctor? Bueno, existen en este momento dos comisiones que están trabajando el tema del Código del Consumidor. Una comisión está en el Poder Ejecutivo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la otra comisión está en el Congreso de la República. En la Comisión del Congreso de la República, en su comisión precisamente de defensa del consumidor, participamos nosotros y se están discutiendo artículos por artículos. Están representados, además de las asociaciones de consumidores, los sectores empresariales, los organismos reguladores, el INDECOPI, etc. Son reuniones absolutamente plurales en las cuales hay comprensibles discrepancias de opinión, pero estamos discutiendo y además todo se filma, o sea, son cosas totalmente transparentes. En cambio, en las reuniones de la Presidencia del Consejo de Ministros no participamos nosotros. No participa en realidad ninguna instancia que represente a la sociedad, con excepción de la AMPE, que la Asociación de Municipalidades, que claro, ustedes tuvieron en su programa pasado al gerente general del AMPE, el doctor Pedro Morales, quien dicho sea de paso fue además el primer presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor que tuvo el Congreso. Él fue congresista, entonces es un tipo que sabe de lo que habla, ¿no? Bueno, él ha aducido, y eso ya es de público conocimiento, que ellos se están retirando. ¿Por qué? Porque ellos perciben y han sentido de que el mandato de esta comisión se ha tergiversado. Esta comisión fue creada básicamente para tomar el anteproyecto original que fue presentado por una comisión de juristas que presidió el decano del Colegio de Abogados de Lima, y sobre esa base, más las opiniones que durante 15 días enviaron los ciudadanos interesados en el tema, hacer los ajustes necesarios al código. Sin embargo, a tenor de lo dicho por el doctor Morales, este no es el propósito de la comisión que maneja la PCM, sino que se está redactando un nuevo código. Y pruebas al canto, él mencionaba de que, por ejemplo, y lo ha dicho en distintas oportunidades, se han eliminado a capítulos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se ha eliminado todo lo que se refiere a información de etiquetado de alimentos transgénicos, ¿no? Que ya que hablamos de información, eso es fundamental. Si hay gente que quiere ingerir alimentos transgénicos, es su problema, es su decisión, pero que se lo informen a los consumidores. Exacto. Porque hay consumidores como yo y seguramente como ustedes que no tienen ningún interés en consumir alimentos transgénicos porque no sabemos, y aunque ya se sabe que pueden existir consecuencias perniciosas para la salud, qué nos puede acarrear. Se han eliminado también normas referidas, por ejemplo, a la libre elección del banco en el cual se debe depositar la cuenta sueldo de los trabajadores. Como todos ustedes saben, normalmente es el empleador, o usualmente es el empleador, quien decide en qué banco le van a depositar la cuenta sueldo al trabajador, así el trabajador no le interesa ese banco, ¿no? Entonces en el código, por ejemplo, en la propuesta se ponía que ese derecho debe ser respetado y el trabajador debe libremente determinar en qué banco es que se va a depositar su cuenta sueldo, lo cual, repito, en la actualidad no sucede. Ese artículo también ha sido cercenado. ¿Podríamos seguir hablando de otras cosas? Bueno, ya creo que lo mencionó también el doctor Morales, del tema de la propia definición de consumidor, ¿no?
que se han inventado un término que es consumidor diligente, es decir, un consumidor que tiene determinadas características de cultura, de tiempo, de preparación, pero además están exigiéndole que tenga buena fe. Es decir, se parte del supuesto que existen consumidores que actuamos de mala fe, que vamos a los supermercados, vamos a los bancos a fastidiar, a hacer problemas por gusto, a tratar de sacarle la vuelta a los pobrecitos, a estos pobrecitos empresarios, etcétera. Entonces, del saque, con la sola definición de decir, esta ley protege al consumidor que es diligente y que tiene buena fe, del saque está sacándote pues al 99.9% de la población de consumidores del Perú. No, porque el consumidor diligente, según estas definiciones, es aquel, como lo hemos dicho también en anterior edición, es aquel que si va a comprar una lata de leche al mercado, agarra la lata, lee la etiqueta, voltea, la estudia, la analiza y sobre todo la entiende. Y que si va a un banco y le entrega un contrato y le dicen firma, él va a saber tener la presencia de ánimo de decirle un momento y se va a sentar a leer y sobre todo, repito, entender las estipulaciones contractuales que se puedan haber plasmado en dicho documento. Eso también es insólito. Eso no pasa, repito, en ningún país del planeta, ¿no? Ahora, sobre este marco, vamos a una cuestión casuística, varios casos. Por ejemplo, el día lunes, cuando con José tocamos el tema de las construcciones, no me imaginé el impacto que iba a tener en cuanto a correos electrónicos. Y le pongo algunos casos, doctor, para poder interactuar con el público. También, por ejemplo, el caso de una señorita que va y busca un inmueble. Por supuesto que hay constructoras y constructoras. En ese sentido, tiene que ser diligente la persona y saber con quién va a contratar. Le dice, tiene que dejar un adelanto, mientras tanto va a tramitar su crédito en el banco, la persona deja el adelanto a la constructora, sin embargo, el banco pasa un tiempo, no aprueba el crédito. Cuando va a decirle, constructor, devuélvame mi dinero, bueno, lo que le dejé como una cuota inicial, el constructor demora meses y meses y no le entrega. ¿Estos casos se están multiplicando? Sí, y eso es un típico ejemplo de una práctica abusiva, que como repito, como tú bien dices, se está multiplicando. Porque no se le puede, pues, imputar, trasladar al consumidor un error o una omisión propia del proveedor. Si el proveedor no tuvo la actitud de aprobar el crédito a pesar de que ya había recibido el dinero, no puede quedarse con parte de la cuenta de qué. Eso es abusivo. Eso es un abuso del derecho y el abuso del derecho está totalmente prohibido por la legislación civil desde hace muchísimos años. No sé, ni siquiera desde la época de las normas sobre protección al consumidor, sino la ley civil, el derecho civil, protege todo este tipo de abusos, ¿no? Pero hay otro caso que es típico, doctor, y me gustaría que usted nos explique qué dice la norma y qué responsabilidad tienen las autoridades locales, por ejemplo. Esta de que se hace un edificio en un terreno, se construye el edificio, se le vende al ciudadano el tercer piso, ese es su departamento, paga, se me ocurre una cifra, $80.000, ¿no es cierto? Y luego viene otro señor y dice, señor, ¿sabe qué? La sala está en mi terreno. No es terreno de otra persona. Si usted quiere mantener su piso y que no se lo derrumbe, me tiene que pagar $40.000 más.